tal cual como le dije en la presentación del programa y cuando finalizamos el bloque anterior, que ya está con nosotros acá en los estudios de Pacífico, quien es nuestro invitado. Ya les dije también de quién se trata. Por supuesto, reconocido economista de nuestro medio, contador, fue funcionario del gobierno, contador público nacional, fue funcionario del gobierno de la provincia en el área de educación. Un hombre que conoce mucho sobre lo que tiene que ver con los números, pero también con una mirada de un economista. Por otro lado, es un amigo y con mucho gusto lo recibimos, a Roberto Adib Ayur. Roberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación al programa, un gusto. No, gracias a vos, siempre atento con nosotros. Bueno, varias cosas, pero quiero arrancar con algo, porque por ahí apenas sucedió lo que sucedió la semana pasada en el gobierno provincial. Alguna gente decía, che, se fue Yarade, qué bárbaro, y ahora se podrá pagar los sueldos, qué va a pasar con los proveedores, los intendentes estaban algunos preocupados. ¿Qué puede pasar con la salida de Fernando Yarade, Roberto? Yo creo que Fernando dejó ordenada la provincia, hizo algunas cuestiones relevantes en relación a los números provinciales, los acuerdos con Nación han sido importantes, el tema del pacto fiscal, el tema de las letras del Tesoro, que había que una cuestión financiera, digamos, dentro de la provincia, que tiene algo de tecnicismo, que también logró resolverla. Luego el control del gasto local, porque si no hacía ese control la provincia va a quedar en déficit, y la dejó equilibrada la provincia. Ahora quedan muy pocos meses. Desde el punto de vista de los ingresos, que es la plata que recibe la provincia, vos tenés que más del 70% es nacional y el resto es provincial, un 20 y pico % es provincial. Ya tenés ahí principalmente ingresos brutos con un programa que tiene, y la Dirección General de Renta está haciendo el trabajo como tiene que hacer, de manera eficiente. Obviamente siempre hay oportunidades de mejora, pero no creo que haya novedades por ese lado. Desde el punto de vista de los gastos, vos tenés que el principal gasto provincial dentro del presupuesto, se denomina gastos, son los sueldos, sí. Y luego de eso lo que tiene que ver con los pagos de deuda que ya están controlados, y los proveedores, y el pago a proveedores, eso tiene un sistema de control interno. Claro, porque es el tema de la obra pública particular. Y luego la obra pública. Grandes obras públicas en estos meses no van a empezar. No claro, te alcanza. El tema de la circunvalación. Sería un ejemplo de iniciar un proceso de licitación. Exacto, ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo, pero no creo que haya grandes sobresaltos. Además, el ministro sigue, Estrada, que es una persona que conoce mucho, técnicamente muy sólida, y creo que Baltasar también viene de conocimiento de la obra pública, digamos que podría ser el único factor que pueda llegar a tener alguna variabilidad, ¿no?, en la toma de decisiones del gasto, y Baltasar lo conoce, con lo cual no creo que haya grandes sobresaltos. O sea que para aquellos que dicen, che, mirá, ¿qué puede pasar? Y todo lo demás, no, hay que decirles, no, todo va a seguir como estaba. Con la toma de decisiones y las tensiones que tendrá que resolver el jefe de gabinete, porque convengamos de que estamos en una economía difícil, ¿no? No, obvio. Para todas las jurisdicciones. Obvio, aparte todos los días puede surgir algo nuevo, ¿no? Correcto, entonces se cierran 50 pymes por día en promedio, entonces la verdad que es complicado sostener una economía. Pero Salta es muy pequeño en relación a la nación. Salta representa el 1,5%, el 1,4%, 1,6%, de acuerdo a la medición, de todo lo que produce la nación. Es decir, si la nación produce, la Argentina, 100 botellas, Salta produce una botella y la mitad de otra. Esa es la producción salteña. Con lo cual, dependemos mucho del escenario nacional. Qué triste realidad, Roberto. Me ha dejado muerto. ¿Cómo de 100, 1,5? No. Ese es nuestro aporte, sí. Ese es nuestro aporte. Y a su vez, bueno, vivimos en el norte argentino, claro, con más desventaja desde el punto de vista de la logística, exacto. De los grandes centros urbanos. Mira, hay 5 provincias argentinas que se llevan el 75% del Producto Bruto. El resto nos dividimos el otro 25%. La miseria, la miseria. Bueno, ya está. Eso quería preguntarte porque me parece importante que aclares eso.
Roberto, la idea es que nos interesaba mucho charlar con vos porque, bueno, la semana pasada se firmó este tratado de libre comercio, Mercosur, Sí. con la Unión Europea. Y bueno, y escuchamos voces a favor, escuchamos voces en contra, dice que esto es lo peor, que ya la Argentina o el Mercosur se hunde. Están los otros que son muy optimistas y dicen, al fin estamos en el mundo. Hoy escuché, no sé, seguramente lo habrás visto también, un mensaje del presidente Piñera de Chile, donde lo felicita a Macri por el esfuerzo después de 19 años. Y lo que más llama la atención es que un presidente revolucionario, de izquierda, socialista, como Evo Morales, festeja con bombo y platillo el tema. Y acá, por ejemplo, la oposición a Macri dice que es una desgracia. ¿Qué es el tema de este acuerdo, Roberto? Explícanos. En primer lugar, toda medida de política es económica e internacional, ¿no? Es un acuerdo que se logra después de, como decís vos, de 20 años de negociación, casi 20 años de negociación. La verdad que participaron los países del Mercosur y la Unión Europea completa. Es el acuerdo más importante de la Unión Europea con un bloque como el nuestro. La verdad que para los dos es muy importante, como primer dato. Con lo cual no fue un acuerdo hecho entre gallo y medianoche, ¿no? Hubo mucho análisis y muchas tensiones y negociaciones y momentum para poder sacarlo. Hoy es un momento donde los presidentes se han puesto de acuerdo en impulsarlo y sus equipos trabajaron en ese sentido. Primer dato. Segundo dato, todo este tipo de acuerdos, o como las medidas de política económica, tienen ganadores y perdedores. Por lo tanto, de acuerdo a donde estés parado, vas a tener la evaluación, ¿no? Lo que sí sabemos es que va a tener costos y beneficios, y va a haber sectores que van más beneficiados y sectores que se van a ver menos beneficiados. Tercer dato, hay una prueba, en economía llamamos una correlación positiva, entre dos variables: el crecimiento sostenido y las exportaciones. Si uno toma los datos de todos los países del mundo y vos pones cómo crecieron las exportaciones, está relacionado positivamente con el crecimiento del país. Esto es porque el mundo es cada vez más chico y no solamente los países piensan en vender en su mercado interno, sino que venderle a los otros. Claro. Si querés, gran ejemplo es China, gran ejemplo es Japón, pero estamos hablando de las potencias, pero los que no son potencias también crecen más dinamizados porque les compran las personas de afuera que por lo que te compra tu mercado interno. Esto no quiere decir que los argentinos, o sea, pensemos como primer dato, exportaciones va relacionado positivamente con el crecimiento. Segundo, vos me decís, pero las pymes argentinas no exportan. Yo te voy a decir, tenés razón. De 100 empresas que hay en Argentina, si vos pones 100 empresas, 97 son pymes. De ese 97 que son pymes, 3% exportan. Por lo tanto, el resto del 90 y pico % de las pymes le vendemos al mercado interno. El consumo interno. Ahora, el consumo interno argentino está sumamente deprimido. Claro, porque la gente no tiene plata, no puede comprar. No puede comprar y porque su ingreso real va cayendo cada vez más. No le alcanza. Entonces, ahí estamos notando y esas pymes dan el 70% del trabajo. Entonces, vamos a decir, guarda que en este escenario vamos a tener una competencia de productos que vienen de otro lado con estas pymes. Mucho más barato. Bien. Ahora, dicho de esta manera, pongamos los sectores económicos en fila de la economía. Bien. Si vos ponemos agricultura, y yo creo que tenemos un escenario competitivo desde el punto de vista de la capacidad productiva. Después quiero, si tenemos tiempo, hablar del costo argentino, que es otra cosa. Ese es otro cuestión, correcto. Pero digamos, en lo que es producción. La capacidad productiva. Para producir, sí. O sea, digamos, más kilos de y en tecnología y en muchas cosas somos pioneros. Argentina es uno de los países pioneros en tecnología agropecuaria. Y en capacidad y en otras ventajas que tenemos. Tenemos un costo argentino de hacerlo, pero sí tenemos la capacidad. La capacidad, bien. Ok, en ese sector yo diría que podría ser positivo. Turismo, positivo. Energía, positivo. O sea, en energía entra petróleo, entra los renovables, entra todo, positivo. Hablamos en general. Vamos a la industria, y yo creo que ahí... Empezamos. Ahí yo creo que la industria va... Empezamos acá. Hay diferentes industrias, lógicamente. El acuerdo más importante viene por las autopartes, que yo creo que deben haber conversado con ese sector. Me imagino que el gobierno tiene que haber conversado porque es uno de los sectores más afectados por
por el acuerdo este de libre comercio. Perdón, en eso ahí déjame un paréntesis. Yo escuché que eso se va a dilatar un poco más para llegar a ponerse de acuerdo, porque como bien lo explicás, dicen que es demasiado complejo y que se lo tiene que analizar muy en detalle al tema. Por lo tanto, eso llevaría, digamos, un poco más de tiempo para poder protocolizar. Correcto, porque, a ver, expliquemos cómo es este proceso. Lo que se tiene ahora es un acuerdo técnico. Luego tiene que ir a los 4 congresos nacionales, o sea, Uruguay, Argentina, Brasil, tienen que pasar, y por el de la Unión Europea. Por lo tanto, se tienen que ser aprobados en Bruselas y en cada uno de los nuestros. Sí, sí. Y a partir de ahí recién sale el acuerdo, con lo cual va a tener muchos peros. Otra cosa que acabas de aclarar, y yo lo refuerzo, es que esto no es a partir de mañana todo, sino que hay algunos acuerdos que son a 10 años, otros a 15 años, que recién, o con flexibilización paulatina, es decir, vamos a tener... No es que mañana, digamos... Hay algunas cosas que sí, por ejemplo, mañana se van a eliminar aranceles sobre el 100% de los bienes industriales argentinos durante 10 años. Nosotros hacia ellos, ¿sí? Lo que vendemos el Mercosur, bienes argentinos del Mercosur hacia y los argentinos vamos a trabajar automóviles, autoparte, maquinaria, productos químicos y farmacéuticos, ¿no? Otra cosa importante de los sectores, sigamos hablando de los sectores, la construcción. La construcción no variaría mucho, pero, si querés, ponemos ese pero, como advertencia, las empresas europeas van a poder participar de las licitaciones públicas sin discriminación. Eso es un dato. Digo, porque van a poder competir acá y nosotros no vamos a poder poner una cláusula en la cual las discrimine. Claro, o sea, no va a poder decir, no, ustedes llevan ventaja, en el tema de costo, por ejemplo, no vengan a... No podemos discriminarla por ser extranjera, digo, eso está también puesto. Después, si vamos por carnes, acá se ponen cuotas, digamos, 99.000 toneladas, aves 180.000 toneladas, porcino 25.000 toneladas, etanol para uso químico 400.000 toneladas, digo, arroz 60.000, miel 1.000, quesos, ahí hay cuotas recíprocas de 30.000, es decir, yo te doy una cuota y vos me das una cuota, es decir, yo te puedo vender hasta tanto y vos hasta tanto, o sea, Unión Europea, Mercosur, sí. Leche en polvo, algo parecido. Con los vinos, nosotros los dejamos entrar, pero con un precio mínimo por 12 años. Los espumantes, ¿viste? Que ellos compiten mucho con eso. Después hay algunas denominaciones de origen que nosotros tenemos que respetar y no podemos hacerle un producto paralelo. Bueno, la cuestión, como un dato importante, se nos abriría un mercado de 800 millones de personas. 800 millones de personas. Sí. Argentina tiene 40. De ese 40 tenemos tenemos la mitad pobre, digo el 30 y pico por ciento, pero la mitad de los niños argentinos viven en un lugar pobre, con lo cual una clase media baja deprimida, una clase media bastante deprimida, con lo cual como oportunidad para venderle afuera importante, pero vuelvo a aclarar que el 97% de las empresas nuestras son pymes y solo exporta el 3%. Después lo que tiene que ver con los servicios basados en el conocimiento, me parece que Argentina sin la Unión Europea ya tenía ventajas. ¿Qué es esto? Todo lo que sea un intangible de cabeza. En la cabeza del oyente le pongamos que sería todo lo que tenga que ver con la tecnología de programación, ¿no? Después está la consultoría, después están la media, la postproducción, después está la investigación y desarrollo, pero sería todo lo tecnológico en la cabeza de las personas. Ahí Argentina ya está exportando 6.500 millones de dólares por año, con lo cual es una oportunidad nuestra. Esto se puede potenciar hasta el infinito. Se puede potenciar, ahí nosotros ya competimos per se, ¿no? Pero ahora con menores restricciones habría que ver si esto nos terminaría beneficiando. La cuestión es que, mira, yo creo que va a haber sectores que sí se van a ver muy afectados, lo veo más que nada por la industria. Veo que el textil, por ejemplo, va a sufrir este cambio. Veo que algo de tecnología, de producción tecnológica, hablo de los hardware, también va a sufrir, qué sé yo, el caso de Tierra del Fuego, por ejemplo, o algunos otros sectores que producen este tipo de cuestiones, va a tener unos desafíos y seguramente si nos ponemos a hilar fino en cada uno de los sectores vamos a encontrar
sectores que le va, o alguna industria particular que le va mejor y otra que le va peor. Ahora, el camino va por este lado. Yo creo que los países hacen acuerdos de libre comercio y los bloques económicos también hacen, y que esto en definitiva a la larga termina siempre siendo beneficioso. Digo, podemos tomar ejemplo como el de España, ¿no? O el ejemplo como el de Portugal, que han logrado insertarse y han tenido beneficios. Ahora, creo yo que falta un poquito más de tiempo en el análisis para tener datos más finos sobre este tema. Claro, porque vos me decías antes de que charlemos al aire que faltan varias cosas, conocer más finamente, ¿no? El acuerdo. Yo lo he visto en una página europea, antes de venir acá. Sí, me contabas eso. Estuve viéndolo, está en inglés, pero sin embargo hay algunos resúmenes ya en páginas europeas sobre este acuerdo, estos números y estas cuotas que yo te estoy dando, lo saqué de ahí. Entonces, en este análisis creo yo que tenemos, por ejemplo, un dato más, 357 productos de no innovación, por la denominación de origen, como esto que yo te decía, el Fontina, por ejemplo, que nosotros no podemos llamarle igual o hacerle. Pero, y otro tema fundamental que puede llegar a ser un truco, puede llegar a ser una barrera, son las pararancelarias. Las pararancelarias son los que no son aranceles, porque esto habla de aranceles. Y nos hemos comprometido nosotros a cumplir con las normas alimentarias europeas. El presidente Macron, presidente de Francia, está teniendo resistencia en este sentido porque, viste que él tiene una resistencia grande en su gobierno, los chalecos amarillos, ambientalistas, etc. Contra las cuerdas. Bueno, le están exigiendo que, se están oponiendo a este acuerdo porque tienen miedo de que los productos de América o del Mercosur específicamente no vengan con las condiciones que tienen que tener siempre, pero sin embargo está escrito dentro del acuerdo que nosotros tenemos que cumplir estrictamente y es una de las cláusulas no negociables, está puesto en el acuerdo así. Claro, o sea, cualquier cosa menos eso. No, pero está escrito expresamente que eso no se negocia, que tenemos que cumplir con las mismas normas que estaban antes. O sea, lo no que van obliga a que haya un especial cuidado desde acá para cuando mandas para allá. Sí, pero inclusive muchas veces se dice en off the record, con los micrófonos apagados, que le ponen algunas barreras cuando uno va a ingresar y la disfraza de pararancelaria y no te dejan entrar. ¿Se acuerdan los limones con Estados Unidos? Claro, entonces decía, un requisito más no puedes entrar, un requisito más, entonces pueden aparecer este tipo de cuestiones. Pero bueno, nada, eso estamos suponiendo todavía no está aprobado esto, con lo cual estamos en este análisis. La verdad que si yo tengo algo para decir con respecto a ahora, me parece que el camino del mundo va en competir y creo que las exportaciones son fundamentales. Quería aclarar del costo argentino a alguien. Las condiciones no son iguales, digo, ¿no? Un empresario argentino tiene una tasa de interés del 70%, tiene la presión impositiva más alta del mundo, tiene 163 impuestos, tiene un costo de flete inusitado. Ya sabemos que un container de Salta a Rosario sale lo mismo que Rosario-Shanghái, por ejemplo. O sea, mandar la misma mercadería de Salta hasta Rosario sale lo mismo que mandarla de Rosario a China. Entonces, ese tipo de cosas, o a Rotterdam, si queremos, ese tipo de cosas a nosotros nos ponen en desventaja. El peso laboral, el tipo de cambio, que es otro capítulo. El dólar, a ver cómo decírtelo, el dólar en relación a otras épocas Argentina está barato. Nosotros hemos vivido unos años donde era súper barato el dólar. ¿Cuándo el oyente se podría dar cuenta que tiene un dólar súper barato? Cuando le sale barato ir a Chile y comprarse 2 televisores y volver. Cuando vos te vas de vacaciones 3 veces al año a Cancún y no te sale un ojo de la cara, sino que te la aguantás. Claro, cuando tomarte un café bajo la Torre Eiffel sale lo mismo que tomártela en la Plaza de Cafayate. Ahí el dólar está barato. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros nos estuvimos empobreciendo en dólares en el último año. El dólar subió un 101%, ¿no? El año pasado. Y nuestros sueldos no. Por lo tanto, se nos ha hecho caro el dólar en relación a nuestros ingresos. Eso es lo que está pasando ahora, pero sin embargo es un dólar que recuperó competitividad, estoy hablando del exportador, pero sin embargo en relación al dólar de Néstor Kirchner, por ejemplo, está muy abajo todavía, en términos reales, no sé si me estoy explicando. Sí, correctísimo. Y lo mismo pasó en otras épocas en la Argentina. Entonces,
el tipo de cambio es un elemento importante, pero todavía le faltaría competitividad. Aclaro que la competitividad va por otras cosas. Eso ayuda, pero el empresario argentino puede ser muy, muy bueno, pero sin embargo tiene tantos costos y restricciones locales que hacen muy difícil competir en igualdad de condiciones. Entonces, ese es un tema que me parece que la Argentina tendrá que rever. No es que los países liberan a sus industrias y a sus producciones a la competitividad. Los ayudan para que sean competitivos. Esto es diferente, ¿no? Hablaba con un industrial el otro día que me decía, yo no pido que me ayuden, yo pido que me dejen de poner zapatos de plomo. Yo, no me ayudes si querés, pero no me ponga más zapatos de plomo. Me los pone... Déjame que yo pueda caminar. Claro. Ahora, Roberto, esto que decías recién, ¿no? 163 impuestos y todo lo demás, bueno, lógica, digo yo, lo obliga al gobierno, también al Parlamento, a la oposición, a todo, digamos, también al Poder Judicial, porque me imagino que habrá que adecuar leyes, a ayornar toda la legislación, todo lo que es la Argentina, a esta realidad. Sí, el problema que tiene el gobierno y que tienen los gobiernos argentinos, pero particularmente es que ellos tienen que equilibrar las cuentas fiscales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los gastos sean iguales a los ingresos. Por lo no menos. Gastar más de lo que se tiene. Exacto. Pero ahora lo tiene que hacer por obligación porque fue el acuerdo con el Fondo Monetario. Claro. No le queda otra salida que no mostrar que hace eso. En una economía que está deprimida, no se puede aplicar una política de expansión hoy con este acuerdo con el fondo. ¿Cómo hace si no tiene la gente plata? Entonces, la gente no tiene plata, la mayoría vende en el mercado interno y el gobierno cada vez le seca más y aprieta más. Entonces, hemos perdido 280.000 puestos de trabajo en blanco el año pasado. Entonces, eso ya no tienen plata, menos el ingreso que cada vez la plata nos rinde menos, todo eso va deprimiendo. Entonces, en ese contexto, que el Producto Bruto se llama, la recaudación de este último 12 meses ha caído en términos reales. Fue 51,7% el ingreso de recaudación de la FIP y la inflación fue del 57%, con lo cual en términos reales cayó un 5%. Ya estamos perdiendo casi 6%. Entonces, en ese contexto, ¿cómo hace el gobierno para quitar impuestos? No puede. Entonces está atrapado. Está muy atrapado. Y bueno, ¿y qué hay que hacer, Roberto? La única alternativa para solucionar los temas de fondo argentino, obviamente que voy a decir una verdad de perogrullo, pero es la única alternativa, es que haya crecimiento económico. Cuando hablamos de crecimiento económico es que las pymes, el taxi de la vuelta, el que te vende hamburguesa, la radio esta, mi estudio, lo que fuese, nos vaya bien. Porque de esa manera vamos a poder pagar más impuestos y vamos a poder tomar más gente. O por lo menos sostener lo que tenés. O sostener. Lo que tenés ahora, porque hay mucha gente que lo está expulsando. Exacto. Bueno, nosotros ya tenemos que empezar a dejar de perder puestos laborales, ¿no? Como dato positivo, viene una política de estabilidad del tipo de cambio, por lo menos, hecha es profeso para esto, digamos. Lo está trazando porque los precios suben y el dólar no sube, inclusive baja un poquito, pero esto le da un poquito de expectativa positiva a la gente, digamos, si queremos. Pero la salida va básicamente porque la economía empieza a arrancar. Cuando la economía empieza a arrancar y vos tenés crecimiento, es la única manera donde podés tomar alguna política para hacer más laxa, por ejemplo, la carga impositiva. Eso es lo que acabas de decir. Lamentablemente es como decía el general, la única verdad en la realidad, como decía Perón. Bueno, eso que acabas de decir. Y esa frase creo que viene de Platón, inclusive. De Platón, no es de... Sí, no, es de Perón, la usó. Sí, Perón se la adueñó. Ahora, Roberto, la gran pregunta que mucha gente se hace, ¿van a peligrar las fuentes de trabajo que hoy tienen los argentinos, no los que ya se han ido del mercado laboral, los que están laburando? Algunos me decían, che, hermano, va a venir un chino, como fue en la época de Martínez de O, nos van a traer hasta juguetes importados y nos vamos a quedar sin laburo. Yo creo que algunos sectores van a sufrir más que otros. Digo, si yo soy un industrial, es muy probable que tenga una competencia imposible de enfrentar. Creo que en unos sectores sí. Ahora, en el agregado, sumando todos los sectores, no lo sé.
pero sí sé que va a haber sectores mucho más afectados que otros, sin lugar a dudas. Acá va a haber ganadores y perdedores, sin lugar a dudas. Ahora, ese dato no está calculado. Hoy no está calculado, por lo menos no lo vi. Y no creo que haya ningún estudio que lo haya hecho todavía, porque es muy nuevo. No, todo claro, esto. cierto, fue de la semana pasada. Pero me parece que es la pregunta con respecto al acuerdo este. Digo, deberíamos ser capaces de medir este acuerdo en 2 o 3 términos: cómo ayuda al crecimiento económico y cómo ayuda a la generación de empleo. Digo, me parece que va por ahí. Las demás preguntas son secundarias, ¿no? El otro día, el viernes, por eso era nuestro te buscamos cielo y tierra, al Condado de Bachora, para que nos explique, porque, bueno, yo le comentaba a la audiencia algunas cosas que, bueno, salen un poco del sentido común. Vos ponías el ejemplo muy clarito, enviar un camión con trigo, por decir algo, al puerto de Rosario sale lo mismo que enviar del Rosario a Amsterdam, o a Rotterdam, o a China. ¿Qué pasa con las economías regionales, Roberto? Bueno, las economías regionales, acá hemos hablado algunas de ellas. Sí, por ejemplo, sí, mencionaste. El santiagueño que hace miel va a estar contento, ¿no? Lo de los limones de Tucumán también. Y claro, hay algunos sectores donde específicamente, pero por ejemplo, me gustaría hablar con los viñateros, porque nosotros ahora sí dejamos entrar vino europeo. Bueno, pero ¿qué no dicen que el nuestro es mejor? No, bueno, sí, pero tenés que competir contra el vino Pero tenés europeo que y mostrar contra el que son champán mejores, y contra el champán, claro. los espumantes, por ejemplo, muy Sí, famosos sí, en sí. Europa y con gran penetración mundial. Digo, no sé, me gustaría hablar con ellos antes de definirte No, yo. lógico. Porque por eso te digo, vamos a tener que hablar sector por sector a ver cómo le pega positivamente o negativamente, o sea, si lo impulsa o si lo frena a su crecimiento y a su competitividad. Muchos, por ejemplo, ¿no? El crecimiento del mundo viene por Asia, no por Europa. Eso también lo tengo que decir, porque los países desarrollados crecen duplican su Producto Bruto cada 50 cuento a la años. audiencia que hace unos gráficos ahí, unos números, el contador de Ibasiur. Para no olvidarme. Para no olvidar. Los países desarrollados duplican su PBI cada 50 años. ¿Esto qué quiere decir? Si yo produzco 100 botellas, dentro de 50 años voy a producir 200 botellas. Perdón, los países en desarrollo, no los desarrollados. Los países desarrollados lo duplican cada 17 años. A ver, se lo vuelvo a explicar. Sí. Los países asiáticos, los países que están en desarrollo, o sea que no son los europeos, hacen el doble de cosas. Dentro de 50 años. Los países en desarrollo en 17 años. Ah, en desarrollo. En desarrollo. Los países desarrollados, los europeos, Estados Unidos... O sea, ya están los grandes. Eso duplican cada 50 años. ¿Esto qué quiere decir? Que en el mundo se van a meter, o sea, va a ser más dinámico el crecimiento en los países en desarrollo, por Asia básicamente, ¿no? Entonces el otro día estuve con Pagani de Arcos, ¿no? Y él nos decía que está abriendo fábricas en Angola y está produciendo hacia Asia. Y vos le decís, pero ¿cómo no producís en Francia? Y dice, porque Francia no va a crecer al ritmo que van a crecer esto. Digo, yo tengo que instalarme donde va a crecer el mundo. Claro, eso es lo que estoy diciendo. Digo, el mundo va por el Pacífico más que por el Atlántico. Digo, este acuerdo nos puede convenir, pero nosotros tenemos que mirar el Pacífico, tenemos que mirar Asia. Se van a meter a la clase media. El mundo tiene 7.000 millones de habitantes, ¿no? Tiene 7.000 millones. Bueno, van a introducirse a la clase media, es decir, van a tener mayor poder adquisitivo 2.000 millones de personas. Esas 2.000 millones de personas que se van a incorporar a la clase media van a venir casi todas desde Asia y África. Entonces nosotros tenemos que apuntarle a esos mercados porque esos son los que van a comprar nuestro producto. Por lo tanto, yo estaría muy focalizado en la salida al Pacífico. Bueno, vos me decís eso y yo te digo, sí, Cojama, el puerto de Mejillones. Los trenes. Ya está, claro, el tren a las nubes, digamos. El tren a las nubes, los corredores bioceánicos. Exacto. El pensamiento del heico estratégico ese que teníamos. Bueno, exactamente. esos son los temas de agenda. Aquellos que lo han Roberto visto. Briones. Claro, esos que lo han visto hace 20, 30 años, bueno, hoy tienen más razón que nunca. El mundo va por ahí, sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué país se ve muy beneficiado de eso? Todo lo que son lo de la cadena de los Andes, digo, ¿no? Pero Chile es un gran ejemplo. Entonces, en Mendoza discutíamos que
parte del desarrollo estratégico mendocino es tener 7 pasos, ellos tienen 3 pasos, ¿no? Tener 7 pasos en Argentina que crucen hacia los puertos chilenos y de ahí puedan exportar. Digo, ese sería un pensamiento estratégico. Y hacer acuerdos con ese tipo de países. Chile tiene 83 acuerdos. 83 acuerdos. Entonces, obviamente, hay un ejercicio para claro, poder hacer esto. Bueno, y eso lo fortalece muchísimo, más que tiene la salida al Pacífico. Hoy el mundo va por ese lado. Qué increíble. Roberto, una clase, bueno, usted profe, lo aprovechamos al contador Diego Azul, porque él siempre está dando clase, ahora bueno, dice voy un rato. Muy clarito, muy clarito. Me imagino cuando conozcas ya, si esto nos contás y no está todo, no tenés acceso a todo, me imagino lo que va a hacer cuando ya conozcas más en detalle esto. Pero ha sido muy, pero muy ilustrativo. Bueno, un placer venir, la verdad, y hablar con vos siempre. Hemos hablado ya en reiteradas oportunidades de distintos temas, ¿no? Exacto. También de ciencia y tecnología, de educación, me acuerdo que hemos tratado varios temas. Siempre, siempre un gusto. No te tengo que dejar la pregunta del final. ¿Va a ser candidato? No voy a ser. ¿Por qué no va a ser candidato? Hoy estoy focalizado en la parte privada. Me parece. Bueno, tenés una de las consultoras más importante y prestigiosa y todo lo demás de nuestro medio y de la región, ¿no? Así que estoy focalizado a eso. La verdad que el servicio público sí me gusta, pero ahora hemos decidido no participar y bueno, poder ayudar con lo que podamos ayudar, con alguna idea, con algún informe, el análisis de alguna ley, explicando esto. Entonces, de una manera de que le podamos dar alguna herramienta a aquellos que tengan la responsabilidad de tener alguna función, y bueno, en eso va nuestro aporte ahora, pero estamos muy focalizados en lo privado, estamos contentos. Argentina es difícil, sin embargo estamos creciendo. ¿Tenés expectativa que el país puede mejorar ahora? Sí, claro. A partir de lo peor ya pasó. No lo sé, digo, pero a ver, ¿qué me lleva a pensar eso? Primero la esperanza, ¿no? En esto de lo último que se de Pandora, ¿viste? De la caja de Pandora, lo último que se va de la caja de Pandora. Es muy interesante la mitología que nos cuenta eso, no tenemos tiempo para contarla, pero lo último que queda. Primero por eso. Segundo también, si queremos pensar, siempre la Argentina salió de las recesiones. Obviamente sale con personas que se beneficiaron y otras que salieron perjudicadas, pero salieron, con lo cual, y otra que ya no es tan así. Si vos agarrás un relevamiento que hace el Banco Central, se llama relevamiento de expectativa de mercado, que le preguntan a 55 consultoras, entre esos bancos, consultoras extranjeras, locales, todo, sobre la expectativa de crecimiento del año que viene, y la expectativa es positiva en un 2%. Es decir, la Argentina crecería el año que viene en 2%. Un 2%. Cuando uno toma, este año es una caída del 1,5, 2%, pero el último trimestre de la Argentina empieza a dar ya o cero o positivo. Y esto no es... Ya empezamos a sacar la cabecita. O por lo menos tocar el piso. Cuando vos tenés una recesión, que tenés un ciclo económico, la pregunta es ¿hasta cuándo va a caer? ¿Hasta dónde? Nosotros no sabemos si está acá o está al final, ¿no? Bueno, lo que nos mostrarían a nosotros las estadísticas es que podríamos ya estar empezando a tocar fondo, con lo cual eso en economía se llama duration. ¿Cuánto dura, ¿no? la crisis? Bueno, podemos decir estaríamos llegando al final. Yo creo que no pasó lo peor, pero posiblemente estemos llegando al final de la caída económica. Pero bueno, esperemos que... Y esto está explicado, si querés en otra oportunidad hablamos, por qué sectores son los que están creciendo, que son los que vendrían a explicar esto, ¿no? Roberto, reitero, un gusto, muchas gracias como siempre, y en la medida que tu tiempo lo permita, vos sabés que te vamos a estar convocando. Con todo gusto.